Bien, continuamos. Quería comentarles que al final de la exposición de Inmaculada Viva Sai podréis hacer preguntas que me han pedido encarecidamente que hubiera un turno para ello, y lo habrá, breve, pero lo habrá. La doctora Inmaculada Viva Sai estudió Historia en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue premio extraordinario de doctorado con una tesis sobre las relaciones entre Egipto y el ámbito del Egeo durante el segundo milenio a.C., con una especial atención a la influencia iconográfica durante el Reino Nuevo. Realizó trabajos de investigación en la Universidad de Oxford y el Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo. Desde el año 2010 es profesora de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, institución donde desarrolla actualmente su labor investigadora y docente centrada en el arte del Antiguo Egipto, la figura del artista y la iconografía del arte del Reino Nuevo. Fue miembro del proyecto de excavación en el yacimiento Tal Ibrahim Awad en Egipto y desde 2017 es miembro de la misión arqueológica española Cedar Royal Caché Wadi Survey, es decir, el Valle de la Cachet Real de Luxor. Es miembro del proyecto Mujeres en el Cielo y en la Tierra, iconografía femenina y religión en las tablillas de Nussi, Irak. Autora de numerosas publicaciones y ponente en congresos, cursos y conferencias. Ha sido comisaria de la exposición Tebas, que tuvimos la oportunidad de disfrutar en este mismo museo hace 5 años y que se convirtió en la más visitada del año. Ahora nos presenta su interesante conferencia Un tesoro para la eternidad, arte para Tutankamón. Pues buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento de mi colega Esther Pons al Museo de Almería, ¿no? Es un placer estar aquí de nuevo después de unos cuantos años. Tuve el placer de estar aquí para presentar la exposición Tebas, que fue, yo creo, un primer hito, ¿no?, de traer a esta fantástica ciudad una exposición sobre el Antiguo Egipto y pues que de nuevo estemos aquí presentando no solo el arte de Tutankamón, sino también todo lo que es el desarrollo de las misiones españolas que trabajan actualmente en Egipto, pues es un verdadero placer, ¿no? Lo que voy a intentarles mostrar a lo largo de esta charla es una visión de todo el arte que se desarrolla durante este interesante y complejo periodo de Tutankamón, ¿no? Bueno, como ha mencionado Esther Pons, los descubrimientos en el Valle de los Reyes parecían estar agotados, ¿no? Ese arqueólogo conocido como Theodore David, desde el año 1902 realiza una serie de excavaciones. Él creía que este lugar estaba prácticamente agotado, se encuentran grandes tumbas como la de los faraones Tutmosis IV, Siptah, Menofis IV, y él piensa que en realidad no hay mucho más que encontrar en el valle, ¿no? Y que en realidad el Valle de los Reyes sería una especie de valle agotado, ¿no?, en el que no era factible encontrar nuevas tumbas, ¿no? Sin embargo, como nos ha relatado fantásticamente la doctora Esther Pons, en 1914 comienza a trabajar en el Valle de los Reyes Howard Carter, bajo los auspicios de ese sponsor, ¿no?, Lord Carnarvon, que costea sus gastos. Estos trabajos son interrumpidos brevemente durante la Segunda Guerra Mundial, pero regresa y comienza en ese triángulo que Esther Pons nos comentaba, ¿no?, en ese triángulo, esa zona delimitada por 3 tumbas reales, excavando en un lugar situado al pie de la tumba de Ramsés VI, donde se encuentra el acceso a una tumba sellada, ¿no? Inicialmente es solo esos primeros escalones, ¿no? Sería el 4 de noviembre de 1922, exactamente hace 99 años, donde se hallan los escalones de acceso a una tumba, ¿no? En este momento, Howard Carter todavía no sabe
que se encuentra ante la tumba del joven rey Tutankamón, que era, digamos, una de sus grandes obsesiones, ¿no? Todo este conjunto de fotografías se encuentra en la web del Griffith Institute. Les animo, si quieren trastear en internet, ¿no?, y consultar el archivo fotográfico, que es excepcional, ¿no?, donde se conserva todo el conjunto de las fotografías tan sistemáticas que se realizan durante todo este proceso de excavación. Sería ese 26 de noviembre de 1922 cuando el sueño de Howard Carter se hace realidad, accede finalmente al interior de la tumba de Tutankamón y puede contemplar de primera mano cómo son esos fantásticos objetos, ¿no? Es un proceso, como decía, muy laborioso, muy minucioso, le lleva muchos años vaciar la tumba porque quiere hacerlo de una manera muy sistemática, muy minuciosa y, digamos, sin perder nada de esa información arqueológica. Aunque hay casi 6.000 objetos descubiertos en la tumba, la mayor parte de ellos no han sido estudiados a fondo y publicados. Sí, por supuesto, los más conocidos, pero no todos ellos, ¿no? Ahí ven esas maravillosas fotografías en blanco y negro de diferentes detalles de esa tumba intacta, ¿no? Como nos comentaba la doctora Esther Pons, es una tumba relativamente pequeña para un rey, para un monarca. Hay diferentes teorías, ¿no?, que apuntan que quizás es una tumba destinada a una princesa o una reina que se reutilizó por la prematura muerte de Tutankamón, o quizás una tumba destinada a otro personaje. No está muy claro, digamos, que fuera construida específicamente para este faraón, ¿no? Ahí ven el plano, digamos, con esa entrada, sobre todo la antecámara que contenía objetos muy relevantes y, por supuesto, la cámara sepulcral de la que nos ha hablado. Pero más allá del interés artístico de estas piezas que yo les voy a mostrar, lo que me interesa resaltar es lo minucioso que fue Howard Carter en este procedimiento. Y eso es muy importante, porque desde el punto de vista egiptológico, desde el punto de vista de la información que los egiptólogos tenemos, pues es fundamental registrar cómo se encuentran estos objetos, ¿no? En realidad, las piezas de la tumba de Tutankamón no son únicas, tenemos otros objetos procedentes de tumbas reales, ¿no? Pero son tumbas que habían sido expoliadas, con lo cual los egiptólogos de la época, por así decirlo de manera coloquial, estaban un poco a veces trabajando a ciegas, ¿no? Porque conocían esos objetos pero fuera del contexto de una tumba, ¿no? Pero no tenían la información precisa de cómo un ajuar funerario completo se colocaba en una tumba, ¿no? De cómo se depositaba, dónde se ubicaba cada pieza, ¿no? Entonces, el registrar cómo habían sido depositados en esa tumba es muy interesante desde el punto de vista también del ritual funerario. Quiero decir, no solo lo fantástico, maravilloso de esos objetos, ¿no?, lo novedoso de esas piezas, sino también cómo se depositaban en la tumba, ¿no? Y aquí Carter es muy minucioso, no solo inventariando los objetos, sino también, pues eso, llevando un registro, ahí bien toda esa numeración de esas piezas que se identifican no solo en las fichas, sino también en las fotografías y en los dibujos, ¿no? Para que cuando todo esto se traslade, pues no se pierda ningún detalle, ¿no? Ahí ven, las fotografías del Griffith Institute han sido coloreadas recientemente. Esto es un proyecto interesante, ¿no? Quizás bajo mi punto de vista se pierde un poco el encanto de esas fotos en blanco y negro tan bonitas y tan bucólicas, ¿no?, que uno recuerda, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy interesante verlas también coloreadas, porque nos hacemos un poco idea de cómo debía ser, digamos, lo que Howard Carter vio cuando se descubre esta tumba. Ahí vemos diferentes detalles de estas imágenes coloreadas, nos lo ha mostrado también Esther Pons, de la manipulación de las piezas, muy sistemático y muy cuidadoso para la época. Estamos hablando que, claro, o sea, los medios con los que se cuenta hoy en día para el tratamiento, para la manipulación y para la restauración, pues no tienen que ver con los que tenían hace un siglo. Incluso, pues cómo nos resulta chocante, ¿no?, curioso ver, pues iban sacando esas piezas, incluso pues sobre soportes de madera, sobre periódicos, que era un poco pues el material que tenían a mano, ¿no?, para proteger muchas veces esa manipulación de las piezas fuera de la tumba.
Y por supuesto la difusión mediática, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Nos lo ha comentado también Esther Pons cuando hablaba de los turistas, ¿no? Que se agolpan a la entrada de la tumba, esos curiosos que quieren ver, digamos, cómo se desarrollan esas excavaciones, también la difusión que tienen en los periódicos británicos, ¿no? En los que surge, si me permiten esa expresión coloquial, una especie de culebrón por fascículos, ¿no? En base al cual se les va informando poco a poco de los hallazgos que se van desarrollando en Egipto, ¿no? Y un poco, digamos, con la diferencia, digamos, que las noticias tardan en llegar, ¿no? Pero que en ocasiones son unos días, ¿no? Porque toda esta información pues, se envía a través de dibujos y de telegramas, pero un poco cómo toda esa información va llegando hasta Europa y sobre todo los periódicos británicos, cómo se hacen eco de todos esos descubrimientos. Y, por supuesto, dentro de ese conjunto de piezas de la tumba de Tutankamón hay muchas que son muy, muy conocidas, pero otras que son igualmente muy interesantes y que habitualmente no se muestran tanto, ¿no? Yo aquí he querido, más allá de la máscara y de las piezas conocidísimas, ¿no? Como el trono, que también veremos, pues traerles algunas piezas muy interesantes y que son quizás un poquitín más desconocidas para el público, ¿no? Por ejemplo, esta pequeña figurita de oro que se halló en la Cámara del Tesoro, que muestra al joven rey en cuclillas, como agachado, que se encontró dentro de un pequeño ataúd y con un mechón de pelo, ¿no? Digamos, vinculando, muchas veces un elemento físico, ¿no? Del cuerpo del rey a esta figurita. Esta es una preciosa figura que además Francisco Verdegay seguro que recordará, ¿no? Aquí agradezco de nuevo a la Asociación Amigos de la Alcazaba, ¿no? Que haya hecho posible este ciclo de conferencias. Esta fue el logo, la imagen de la exposición Tebas, que se inauguró en este mismo museo hace unos años. Es un ushepti. Un ushepti es una especie de pequeña figurita que se depositaba en las tumbas, una especie de sustituto del difunto para que pudiera realizar las tareas en el más allá, una especie de sirviente sustituto, ¿no? En este caso es un ushepti, digamos, un poco más destacable porque está dedicado por el general Nahmin, el hijo de Ay, el que será visir y sucesor del rey Tutankamón, que dedica al rey, es una figurita de madera pues, realizada de manera muy, muy delicada, ¿no? Y además está inscrita con un texto del libro de los muertos, del libro de la salida del día al sol, expresando que ese general está listo para hacer el trabajo para Tutankamón, ¿no? Es una especie de regalo, ¿no? para el rey. Bueno, tenemos también piezas muy curiosas como esta que muestra al rey cazando, ¿no? Cazando hipopótamos que representa a Set, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y el hipopótamo dónde está? Bueno, no se representa, digamos, porque en el contexto de la pieza, por así decirlo, no cabe, ¿no? Por expresarlo de manera sencilla, pero es la típica escena del rey con un arpón, la típica barca de papiros, ¿no? Donde vemos esa figura dorada, ¿no? Vinculada, digamos, a quizás aspectos solares, del rey que destaca, digamos, con el entorno de esa embarcación en color negro. Otra pieza también muy, muy interesante que se encontró, si ven ahí la foto y en blanco y negro, se encontró en una de esas cajas, que es una pieza muy original, una pieza con carácter simbólico que representa a una pantera, ¿no? Esta pieza tiene un significado un tanto incierto, ¿no? Quizás puede ser una representación del faraón durante su viaje por el inframundo, porque la pantera es la representación de la diosa Maftet, que protege al dios Sol durante su viaje nocturno, ¿no? Llama además la atención, digamos, esa apariencia de nuevo dorada del rey bajo ese animal negro, ¿no? La pantera es un animal que pertenece a la noche, un animal además muy, muy poderoso, ¿no? Esto lo vamos a ver a lo largo de diferentes piezas, cómo la iconografía del rey se asocia muy habitualmente con animales poderosos como son el león, felinos, con animales que representan, digamos, un gran poder.
También la cámara del tesoro contenía 4 estatuillas de diosas que protegían esa capilla dorada, ese canopic shrine, con los vasos canopos de los órganos del rey, ¿no? Estas son igualmente figuras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta estatuilla, que como digo, ejercía una especie de función protectora, en concreto de la diosa Selket, que es una diosa relacionada con todo el mundo funerario, con la infancia, con la magia, cuyo símbolo era el escorpión y que además era la diosa que prevenía de las picaduras de escorpiones, de serpientes, ¿no? Llama la atención además, si se fijan, la postura de la diosa, ¿no? Estamos habituados a ver las imágenes, las estatuas egipcias, siempre con ese rasgo de la frontalidad, ¿no? Esto es algo que yo siempre explico a mis estudiantes de arte de la UNED, que es como esa idea de que las imágenes egipcias están concebidas para ser vistas de frente, porque tradicionalmente se ubican en cámaras funerarias, sobre todo las del Reino Antiguo, y conservan, digamos, en el arte egipcio ese carácter frontal. Esta es muy original porque tiene la cabeza ladeada. Esa ruptura de la frontalidad quizás tiene que ver con esa idea de que estaban situadas en las 4 esquinas de ese pequeño altar. Entonces, quizás para estar más pegadas a ese espacio que quieren proteger, el artista decide girar la cabeza, ¿no? Para que, digamos, estén como arropando, ¿no? como protegiendo ese ámbito. Otro de los elementos más interesantes del tesoro son ese conjunto de cofres y de cajas, ¿no? Han sido bien estudiados por Christian Loewen. Son un conjunto de cajas halladas principalmente en la entrada de la sala del tesoro. Algunas son muy sencillas, simplemente tienen pues, el nombre del rey, su titulatura, saben que hay varios títulos, digamos, del nombre del rey, a veces el nombre de la reina, pero los tenemos también muy, muy complejos, ¿no? Algunos estaban vacíos, muchos de ellos expoliados, como comentaba antes la doctora Esther Pons. Sabemos que la tumba fue parcialmente expoliada, muchos estaban, digamos, con el contenido revuelto, como este, por ejemplo, con textiles, anillos, una cabecita, y lo ven de manera un poco más detallada, una cabeza de leopardo, muy curiosa. Y entre ese conjunto de cofres destaca este que es particularmente interesante, ¿no? Y es una de las piezas que a mí me parecen más originales dentro del tesoro, ¿no? Estas son fotografías que tuve la oportunidad de tomar en mi último viaje a Cairo. Es además una pieza que está fuera de la zona, digamos, de joyas del tesoro de Tutankamón, con lo cual no hay esa afluencia de turistas y es una pieza, digamos, que se disfruta mucho más, ¿no? Que no es el agobio, esto de decir 200.000 japoneses, ¿no? Todos ahí apiñados y uno parece que va con esa prisa y dices, ay, yo quiero ver una pieza con calma, ¿no? Quiero deleitarme, ¿no? Bueno, esta es una pieza muy interesante, en primer lugar porque no se conservan muchos cofres pintados del antiguo Egipto y además porque tiene una iconografía muy, muy interesante. Lo que vemos aquí está decorado en los 4 lados y en la tapa. Lo que vemos aquí es una escena de batalla, una escena de caza, del estilo de la que vemos en los templos. Si recordamos esos grandes templos del Reino Nuevo y de época ramésida, con esa imagen del faraón en su carro derrotando enemigos, a pequeña escala es un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Nos llama la atención, sobre todo, la dualidad, digamos, del arte egipcio, de cómo se representa esa lucha del orden y el caos, ¿no? Son 2 conceptos que son muy importantes en la cultura del antiguo Egipto, ¿no? Esa idea de que el Egipto faraónico representa el orden y el caos está fuera, más allá de sus fronteras. Quiero decir, los enemigos, el desierto simboliza el desorden y en Egipto, dentro de sus fronteras, reina el caos, ¿no? Por lo tanto, el faraón, en este caso Tutankamón, representa ese orden, ¿no? Y es muy curioso ver cómo eso se representa incluso de una manera visual, ¿no? Pensemos que gran parte de la población egipcia era iletrada, incluso
salvo los escribas o miembros de las clases muy altas, la mayor parte de la población era iletrada, con lo cual la imagen es fundamental para transmitir una iconografía, ¿no? Aquí simplemente se aprecia, digamos, cómo ese batiburrillo, ¿no?, de ese revoltijo de enemigos con diferentes posturas representan esa idea de caos, y en el lado egipcio vemos al faraón con su ejército muy bien ordenado, ¿no?, esa idea con esos registros, ¿no? Incluso en la representación de los enemigos se representa la frontalidad. La frontalidad en el arte egipcio es algo que a mí me ha interesado, ¿no? Digamos, cómo en determinados contextos se rompe, digamos, esa representación, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, las cabecitas de los enemigos asiáticos representadas de manera frontal, ¿no?, que es un rasgo muy, muy atípico, ¿no? Además, es curioso que aparece sobre todo ligado al enemigo, y esto crea quizás una ruptura, digamos, de esa monotonía, ¿no?, una intensidad dramática en muchos contextos. Incluso la representación de los perros que acompañan al faraón, no solo en la escena de batalla, sino también en las escenas de caza, como ahora veremos, ¿no? En los lados de este cofre vemos de nuevo esa idea reiterada de que el faraón está venciendo a los enemigos. En este caso, Tutankamón en forma de esfinge, esas dos esfinges, y debajo de las patas de esas dos esfinges, ¿qué vemos? Enemigos que son pisoteados, digamos, una manera de transmitir visualmente cómo se está derrotando, cómo se está pisoteando al enemigo, cómo Egipto domina, digamos, ese caos. Y en la tapa, una escena de caza. Esto es muy interesante porque las escenas de caza en el desierto, que de nuevo representan el orden frente al caos, están habitualmente representadas en tumbas tebanas, en tumbas de Luxor, sobre todo de la 18 dinastía. Y de manera muy, muy puntual lo vemos vinculado a una temática real, ¿no? Es muy interesante este objeto en el que vemos los animales del desierto, ¿no?, en una representación ondulante, y de nuevo el rey derrotando a esos animales salvajes, ¿no? De nuevo, la representación atípica frontal de esos galgos mordiendo el lomo de los animales del desierto, ¿no?, en posturas muy, muy inusuales. Y cómo, digamos, estos recursos artísticos de esos movimientos acusados son típicos de la época de Tutankamón, y los vemos no solo, por ejemplo, en este cofre, sino también en otros fragmentos de templos que se conservan de la época, ¿no?, que han sido desmantelados, pero que conservamos indicios de que pertenecen a construcciones, a templos de esta época. Bueno, además, en la tumba de Tutankamón, como nos ha enseñado Esther a través de las fotografías, había un conjunto importante de vasos de alabastro, ¿no? El alabastro es un material costoso, además muy complejo de elaborar, de tallar. Estos vasos estaban probablemente rellenos con ungüentos, con perfumes, ¿no? La mayor parte de ellos estaban vacíos. Se cree que cuando los ladronzuelos, que en época faraónica entran en la tumba, intentan expoliar todo lo que pueden, pues no pueden llevarse los objetos muy, muy pesados. Pensemos que estas incursiones pues, se hacen seguramente de noche, un poco cuando no hay vigilancia, y claro, los elementos muy pesados no puedes llevarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Vaciarlos y meterlos seguramente en odres de piel, para por lo menos vender, digamos, esos ungüentos que eran muy apreciados en época faraónica, esas esencias. Algunos de los recipientes sí conservaban todavía restos, pero la mayor parte de ellos estaban vacíos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fantásticas piezas como esta, y es muy interesante, claro, por eso es tan importante el trabajo que hace Howard Carter de ese registro, ¿no?, de dónde estaba ubicado, las fotografías, ¿no?, este vaso de alabastro sostenido por figuras que simbolizan el Nilo y su fertilidad, ¿no? Aquí vamos a ver cómo hay muchos elementos, ¿no?, que refuerzan, ¿no?, esa iconografía del rey, ¿no? Aquí vemos otra de las piezas más interesantes, es un
también un recipiente para ungüento hecho en alabastro y de una calidad excepcional, ¿no? Esta es una pieza de tamaño medio, no es tan pequeñita. La decoración de la tapa tiene un león exquisitamente tallado, de nuevo animales con gran fuerza, con gran coraje, que se vinculan a la iconografía del rey. En los lados vemos la imagen del dios Bes. Bes es una especie, eso que llamamos divinidades menores, pero que son protectores de la casa, por ejemplo, es un animal protector. E incluso los pequeños detalles de la pieza no se desaprovechan por el artista. Fíjense, por ejemplo, cómo las patas representan cabezas de enemigos. La que ven en negro, una cabeza de un nubio con los rasgos negroides, y las de los lados que se ven de asiáticos, ¿no? Como de nuevo están aplastando a esos enemigos que se quiere derrotar, ¿no? Ahí ven estas piezas igualmente que están expuestas en el Museo del Cairo, ¿no? Con esos fantásticos detalles. Fíjense, por ejemplo, en la lengua, ¿no? Con qué exquisitez está tallada esta pieza. Incluso como esta propia pieza tiene también una escena de caza, esa escena de caza que veíamos en ese cofre. También vemos en este caso animales, leones o galgos atacando a animales del desierto. Bueno, tenemos también piezas muy, muy interesantes, como este cáliz de alabastro, que podemos decir que quizás es la pieza preferida de Howard Carter, ¿no? Imaginémonos a Howard Carter, ¿no?, descubriendo toda esa fantástica tumba, ese fantástico tesoro, ¿no? Alguna pieza, digamos, debía haberle llamado la atención, ¿no? Debía haberle conmovido, ¿no? Es como cuando uno trabaja en un yacimiento, en una excavación o con una colección, siempre tienes una pieza que es particularmente como tu niña bonita, ¿no? En este caso es esta pieza que lleva una inscripción dedicada al rey Tutankamón, que dice: que tu espíritu viva, que disfrutes de millones de años, tú que amas Tebas, sentado con tu cara hacia el viento del norte, con tus ojos llenos de felicidad, ¿no? Es una especie de, es una frase preciosa, una frase, ya saben que el lenguaje, digamos, ritual, religioso, funerario del Antiguo Egipto, pues es, digamos, tiene a veces como una connotación un tanto poética, ¿no? Es una frase dedicada al joven rey y a esos deseos de eternidad. Howard Carter hizo inscribir esta frase en su tumba en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Un poco quizás conmemorando, digamos, esta pieza que tanto le gustaba, ¿no? Que se conoce como copa de los deseos, ¿no? Es un cáliz en forma de loto, ¿no? El loto es una planta que se relaciona con la regeneración, con el nacimiento del dios Sol, porque se cierra durante la noche, se abre, que emerge, digamos, de ese, digamos, la copa es como si emergiera de ese loto, ¿no? Además, si se fijan en los detalles, las asas del cáliz son idénticas, igualmente flores de loto, el dios He sentado en una cesta, que es el símbolo del dios Neb, y en cada mano, además, ese dios sostiene una hoja de palmera, ¿no? En realidad, esta pieza está simbolizando esa idea de la vida infinita y eterna que se desea al rey Tutankamón. Bueno, tenemos también otras piezas, por ejemplo, este pequeño recipiente de ungüento en forma de león, una especie de figura protectora, ¿no?, que apoya su mano además sobre el jeroglífico, sobre el signo Sa. Esta es la típica pieza que nosotros llamamos de carácter apotropaico, ¿no? Esta palabreja horrible, ¿no?, impronunciable, lo que quiere decir es que es un elemento que protege. Quiero decir que si yo lo uso, si yo llevo un amuleto, por ejemplo, de Bes, me está protegiendo a mí, que estoy detrás, y ahuyenta todo lo negativo y todo lo peligroso que me pueda afectar o que se me pueda aproximar, ¿no? De ahí que muchas de estas piezas, ¿no?, de león, de Bes, tengan esa expresión de fiereza, ¿no?, porque realmente su objetivo es proteger. Bueno, tenemos también piezas fantásticas como estas embarcaciones de alabastro talladas de una manera absolutamente exquisita, ¿no?, teniendo en cuenta que estas piedras son muy, muy complejas de trabajar. Tenemos además
Piezas mucho menos conocidas, hasta nos lo ha mostrado también Esther Pons, es lo que se llama reposacabezas o una almohada, ¿no? Cuando uno ve esto dices, bueno, ¿cómo que una almohada? No, por Dios, o sea, una almohada uno espera algo confortable, ¿no? Pues debía ser una especie de reposacabezas que realmente ellos utilizaban, quiero decir, no era una pieza únicamente, digamos, de carácter simbólico. En este caso, esta es muy interesante, representa la imagen de Shu, el dios del aire, que según la mitología egipcia, desde el inicio de los tiempos, sostiene el cielo de la tierra y trajo el orden al caos, ¿no? Es una especie de divinidad que sostiene ese cielo, ¿no? En la base se representan esos dos leones tendidos que probablemente simbolizan esa idea del este y el oeste, los horizontes, digamos, por donde el sol se levanta y se pone, ¿no? Si se fijan, en cada pieza del ajuar, que son piezas probablemente la mayor parte de ellas vinculadas al rey, o sea, que el rey utilizó en vida, ¿no? Que formaban parte quizás de sus elementos de vida cotidiana, pues digamos como que no se desperdicia la oportunidad de reflejar toda esa iconografía faraónica. Incluso les voy a mostrar sandalias, ¿no? Como verdaderas piezas de arte, ¿no? Y aquí pueden pensar, bueno, una sandalia no es una obra de arte, ¿no? Quizás de artesanía. Bueno, según la calidad de la pieza, porque aquí tenemos en este conjunto sandalias que son verdaderas joyas, ¿no? Incluso sandalias más sencillas que la iconografía nos remite a ese mundo faraónico, ¿no? Ahí ven, estas han sido reconstruidas de manera excepcional, incluso se ha estudiado, digamos, cómo se realizaban todas esas incrustaciones, esos inlays, ¿no? De cómo se engarzaban esas piezas, fíjense en lo delicado, ¿no? La decoración incluso con esas protuberancias en forma de un pato, animales igual vinculados con un mundo, digamos, de la fertilidad, de la fecundidad. Reconstrucciones, esto ha sido analizado por Vermeyer, que es un especialista y un especialista mundial en sandalias. Esto, en el mundo egiptológico tenemos especialistas absolutamente de todo, ¿no? Pero hay un gran especialista que ha analizado numerosas colecciones de sandalias, ¿no? Y, por supuesto, tiene una publicación excepcional sobre esta de Tutankamón. Incluso tenemos piezas de sandalias que estaban en la propia momia, y esto sí que lo conocemos gracias a ese fantástico trabajo de Howard Carter. En este caso son sandalias sólidas, hechas de oro, con una función funeraria, ¿no? Es evidente que nadie podría caminar con este lastre, ¿no? Imitan, y es muy curioso, las sandalias hechas con material vegetal, o sea, están imitando esas sandalias probablemente hechas con juncos, con materiales vegetales. Ahí vemos una reconstrucción de esa imagen en blanco y negro de cómo estaban colocadas, incluso con los protectores de dedos para proteger la momia, pero ya digo que estos sí que sabemos que tenían una función simbólica funeraria, ¿no? Incluso estas fantásticas sandalias de cuero, que quizás son mis preferidas, donde pese a ser un material relativamente sencillo, la iconografía es muy, muy curiosa, ¿no? Vemos representados a un nubio y a un asiático, los ven como en parejas maniatados, ¿no? Y esto es un elemento muy curioso del arte egipcio, ¿no? Cómo simbólicamente yo ya estoy representando a un enemigo atado, ¿no? A un enemigo derrotado, ¿no? Para que, digamos, incluso mágicamente suponga ningún peligro. Y además es una iconografía, como decíamos, muy visual. Quiero decir, yo sin poder comprender una representación, ver a un enemigo que es de otra etnia, de otra raza, atado, ya me está dando una idea de este es un enemigo subyugado, ¿no? Derrotado, ¿no? ¿Y cómo los vemos? Y además sobre la planta, quiero decir, mientras el rey Tutankamón camina, está pisando, no solo simbólicamente, sino físicamente a esos enemigos, ¿no? O sea, les está, digamos, doblemente derrotando, ¿no? Y es muy, muy interesante. En el conjunto de la tumba se encontraron
Este es un dibujo de esas sandalias, de ese detalle, sandalias con huellas de uso, incluso sandalias muy pequeñitas que se cree que debieron pertenecer al joven Tutankamón, que usó de niño, de adolescente, y que se depositaron en la tumba. Quiero decir, eran pues una especie de recuerdos personales que se depositan en la tumba para ese viaje al más allá. Ahí vemos diferentes detalles, ¿no? Cómo se ha analizado todas esas cabezas, ¿no? Y esos detalles, ¿no? Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar toda la orfebrería, ¿no? Que es un elemento importantísimo y mucho más conocido en la tumba de Tutankamón, ¿no? Las dagas, ¿no? Esto es excepcional, en primer lugar, porque son piezas de una gran calidad, piezas incluso que en ocasiones se ha creído que podrían tener influencia asiática, y algunas de ellas incluso podrían no haber sido fabricadas en Egipto y pertenecer a regalos de países extranjeros. Ahí ven, por ejemplo, detalles, de nuevo, la representación de animales fuertes, poderosos, como leopardos, leones, derrotando a animales del desierto, esa iconografía, de nuevo, del orden frente al caos, vinculada también a la caza, porque al fin y al cabo estamos hablando de armas, ¿no? Y además es interesante porque los objetos de metal primero son lo más valioso en un yacimiento, ¿no? Es también lo más susceptible de haber sido expoliado, de haber sido robado, ¿no? En época faraónica. Y además los metales son susceptibles de haber sido refundidos. Quiero decir que en época faraónica, en épocas de crisis, el faraón de turno pudiera haber expoliado piezas previas para apropiárselas o incluso para fundirlas. Es decir, con lo cual es una ingente cantidad de información que probablemente hemos perdido, ¿no? Entonces, las piezas de metal tienen un doble valor, ¿no? No solo por lo costoso, ¿no? O por el interés artístico, sino por la escasez, ¿no? En ocasiones de estas piezas. Se han analizado también los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón. Un estudio de 2018 reciente ha analizado estos amuletos. Esto es un amuleto de un ojo Uya, ese ojo de Horus. De esto tienen una pieza similar muy, muy pequeñita, que es un amuleto que se encuentra en la exposición de misiones arqueológicas. Es una pieza del Museo Arqueológico Nacional. Aquí hago una cuña publicitaria para animarles que vean la expo. Estas piezas son interesantes porque son objetos de hierro y se han hecho estudios que demuestran que es un hierro. En esta época en Egipto prácticamente no hay datos para confirmar que exista una metalurgia en hierro, quiero decir, todavía no son capaces de realizar estas piezas y los estudios técnicos han demostrado que además es una aleación típica de los meteoritos, que probablemente son piezas que se obtienen fundiendo fragmentos de meteoritos. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, con el tema, digamos, de origen extraterrestre, ni absolutamente nada por el estilo, sino que lo que demuestra es que los egipcios eran conscientes de que esas piedras que caían del cielo tenían un componente diferente y que la fundición de esas piedras daba origen a un metal mucho más resistente, ¿no? Un metal mucho más interesante. Y, por supuesto, dentro de la metalurgia tenemos piezas muy, muy originales, como este abanico, ¿no? Claro, pensemos en lo que sería mover una pieza pesada. Estas son placas de oro. Aquí lo que le falta serían, ahí lo ven, las plumas de avestruz, que hoy se han perdido. Y es muy curioso, ven, si se fijan en la iconografía, cómo lo que se representa en el propio abanico es al joven Tutankamón en su carro cazando avestruces. O sea, es una especie de rizar el rizo, ¿no? De cómo se está representando una caza de avestruces en un abanico real decorado con plumas de avestruz, ¿no? Y de nuevo esa iconografía del rey en su carro, en este caso no derrotando a enemigos, pero sí derrotando animales.
Incluso tenemos piezas muy interesantes como instrumentos musicales. Esto es un sistro, es una especie de sonaja, una especie de sonajero, ¿no? Quizás que reproducía seguramente pues, un sonido, una especie de como tipo pandereta, ¿no? Porque se agitaba. Además es un instrumento que está vinculado a Hathor, que es una de las divinidades femeninas más importantes, que además es una diosa que protegía al rey. Y este instrumento se agitaba en ceremonias, en festivales, y se suponía que su sonido devolvía la vida al cuerpo, ¿no? Estaba vinculado con Hathor y con la idea de regeneración de los difuntos. Tenemos también piezas muy originales, en este caso es una pieza de oro, de madera recubierta de oro, un escudo protector del rey. De nuevo, el rey como esfinge y bajo las patas de esa esfinge los enemigos derrotados, ¿no? Esa iconografía del rey está siempre venciendo. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar las joyas, ¿no? Esther Pons nos ha mostrado previamente algunas de esas piezas. De nuevo, lo interesante de cómo Howard Carter, según va, digamos, cuidadosamente desenvolviendo esa momia, registra claramente dónde se están ubicando, dónde están encontrando cada pieza, ¿no? Lo cual es una información muy, muy valiosa, digamos, un poco como por capas él va desmontando todas esas piezas, ¿no? La calidad de estas joyas son excepcionales, ¿no? Hoy día aún nos sorprenden y pensemos que probablemente el ajuar de Tutankamón no era de los más importantes. Quiero decir, es un rey que muere probablemente prematuramente, relativamente joven. Si hubiéramos encontrado una tumba intacta de época ramésida, por ejemplo de Ramsés II, que es un monarca muy longevo y con un reinado muy, muy fructífero, o de Tutmosis III, el ajuar hubiera sido muchísimo más rico, ¿no? Entonces, pensemos que incluso pese a lo que nos maravillan estas piezas, se trata de un ajuar, digamos, relativamente sencillo, relativamente medio, ¿no? Que existirían ajuares mucho más ricos y mucho más elaborados, ¿no? Ahí vemos piezas muy interesantes, con esa representación de los escarabeos, con esos dioses halcones, protectores, vinculados a la realeza. Pendientes también realizados con técnicas de cloisonné, con técnicas que probablemente llegan a Egipto de Próximo Oriente, con esa simbología de esos ureus protectores. Los ureus son esas cabezas de cobra que protegen al rey, las aves también de tipo híbrido, piezas muy, muy curiosas que, como decíamos, sabemos exactamente en qué cofres fueron hallados. Tenemos detalles de esas piezas fantásticas, ¿no? Todas esas incrustaciones de piedras preciosas. Los pectorales, ¿no? Pues en este caso realizado en oro, plata, piedras semipreciosas, con esa técnica de incrustaciones, ¿no? En este caso vemos una iconografía muy rica, ¿no? El ojo de Horus, el ojo Wedjat, preside, digamos, esa composición, protegiendo con un barco bajo ese ojo de Horus, donde vemos, digamos, en el centro ese complejo símbolo del dios Sol, con un escarabeo, ¿no? Representado con esa piedra preciosa, esa calcedonia, con las alas con alas, con esas piernas de buitre, ¿no? Esas criaturas, digamos, híbridas, ¿no? tan interesantes del arte egipcio. Y aquí vemos detalles, ¿no? Cómo el animal sostiene entre sus garras el jeroglífico Shen, que significa fertilidad, ¿no? Una flor de loto, un lirio, que son ambos símbolos del Alto Egipto, ¿no? Y en el centro ese complejo símbolo del dios Sol, ¿no? Yo digo, elementos iconográficos muy, muy ricos. Por supuesto, grandes collares, pectorales. Este es un gran collar representando a la diosa Brute Nekhbeg. Nekhbeg es esa diosa Brute protectora. La vemos, por ejemplo, representada no solo en la joyería, sino incluso, por ejemplo, en los techos de los palacios. El Palacio de Malkata, que es uno de los pocos que conservamos del Reino Nuevo, en los techos, por ejemplo, del dormitorio del rey, tiene una iconografía de la diosa Nekhbeg con las alas extendidas, ¿no? Un poco con la idea de que sobre el techo la diosa está protegiendo al rey que duerme debajo, ¿no? O sea, son aspectos simbólicos muy, muy interesantes.
Igualmente otros collares, ¿no? Este collar Nepti, que combina, digamos, en este caso, las diosas de Buto y de Nekhbet, en este caso la diosa de Buto, una serpiente alada unida a esa diosa buitre Nekhbet, ¿no? Esa idea combinada. Incluso piezas, digamos, de pequeño tamaño, pero que son también muy interesantes. Esto es una hebilla de oro que probablemente el rey debía lucir pues, con túnicas, ¿no? Pese a ser una pieza pequeñita, de nuevo tenemos esa iconografía. Aquí que vemos, pues igualmente, el rey en su carro, pisoteando, en este caso no lo está pisoteando, lo va a atacar, ¿no? A un enemigo que se representa frontalmente. Aquí vemos cómo probablemente el artista, el orfebre, lo que hace es adaptarse al espacio, ¿no? Entonces, no tiene seguramente, digamos, hueco suficiente para representar una figura de un enemigo, de un cautivo, y lo representa de pie, ¿no? Incluso debajo, aprovechando la forma de esa pieza, vemos también a dos pequeños cautivos maniatados. Vemos ahí detalles, ¿no? De Tutankamón, ¿no? Vestido con esas túnicas plisadas, sosteniendo las riendas, el arco, ¿no? Es un carro muy, muy ligero, es un carro diferente a los que se encuentran en la tumba. Probablemente este quizás sea de tipo más práctico, y los que se encuentran en la tumba quizás más de tipo ceremonial. Y, por supuesto, piezas ya de gran tamaño, como este fantástico relicario o altar de madera, que está revestido con pan de oro, ¿no? Más allá de la importancia de haber hallado esta pieza en una tumba intacta, lo que a mí me resulta más curioso, más interesante, son las representaciones de la pareja real al estilo del arte de Amarna, ¿no? Habrán oído seguramente hablar de ese periodo amarniense, de Akenatón, ese llamado o mal llamado faraón hereje, que rompe, digamos, esa tradicional religión egipcia y crea una religión, digamos, marcada no por un monoteísmo, sino por lo que hoy día se denomina más correctamente enoteísmo. Quiero decir, hay una divinidad principal que es Atón, ¿no? Y no es que niegue la existencia de los otros dioses, sino que Atón es la divinidad principal y es la que importa, ¿no? Y el rey Akenatón es su intermediario, con lo cual adquiere, digamos, un carácter divino, ¿no? En estas escenas de este relicario es muy interesante ver cómo todavía se aprecia el arte amarniense, ¿no? Y es un arte muy, muy característico, ¿no? Esta es la típica imagen que todo estudiante de arte quisiera encontrar en un examen, ¿no? Porque es muy fácil de reconocer. Cuando uno ve esas manos, esas formas redondeadas femeninas, incluso al rey representado con esas anchas caderas que simbolizan esa fertilidad, esa feminidad, estamos muy probablemente ante una pieza de época amarniense o posamarniense, ¿no? Entonces, ver cómo es muy curioso ver, aunque los cambios políticos suceden, es decir, aunque desde el punto de vista político, cuando muere Akenatón, a los pocos años de reinado, Tutankamón cambia su nombre y pasa a ser Tutankamón, se reinstaura, quiero decir, desde el punto político o incluso desde el punto de vista religioso, de la religión oficial estatal, uno puede poner un punto y aparte, pero el arte es mucho más complejo. Al final, durante el periodo amarniense se habían formado artistas que habían pasado años trabajando en ese estilo, creando piezas con ese estilo. Y eso todavía se aprecia en la generación siguiente, quiero decir, en los reinados de Tutankamón, Horemheb o de Ay, o incluso en las primeras creaciones de los primeros reyes ramésidas, todavía hay elementos que perviven, ¿no? Fijaron en esas escenas cotidianas, eso que se ha llamado las escenas familiares, en las que el rey aparece representado aquí con su esposa, Angesenamun, en una escena de caza donde ella le va pasando las flechas, ¿no? Esos gestos, digamos, casi amorosos, delicados, ¿no? Esas escenas, digamos, intimistas, ¿no? Como las denominamos muchas veces, que nos recuerdan a esas escenas que vemos puras del periodo de Amarna. Ese fragmento que les muestro es un fragmento de una gran composición de un palacio amarniense que hoy día se conserva en Oxford, en el Ashmolean Museum, un fantástico museo de Oxford, les animo a visitarlo si tienen ocasión, donde vemos cómo se sigue manteniendo esas escenas cotidianas, ¿no? Y realmente en época de Tutankamón todavía estas piezas conservan ese carácter de arte amarniense, ¿no?
Vemos igualmente detalles, ¿no? Como incluso, ahí viene un fragmento de una pequeña estela, ¿no? Las representaciones de los funcionarios de la época marniense sigue ese estilo, ¿no? Ese carácter. Y, por supuesto, ese trono que nos mostraba la doctora Esther Pons, recubierto de oro, mantiene todavía ese carácter amarniense, ¿no? Porque, como mencionaba, probablemente es una pieza realizada en los primeros años del reinado de Tutankamón, ¿no? Aparece, digo, esa escena intimista del rey y la reina, presidida, digamos, por ese disco solar, Atón, que cuando despliega sus rayos otorga vida a la familia real, ¿no? Porque esta familia real está representando Egipto y es la idea, digamos, simbólica de que lo que está protegiendo es a todo el país, ¿no? Representa todo Egipto simbolizado en la pareja real. Ahí ven ese fantástico detalle de la pareja real con esa actitud relajada, que nos recuerda tanto a esa famosa estela que está en el Museo de Berlín, con esa escena intimista de el rey Akenatón, su esposa Nefertiti y los hijos de la pareja real en brazos o sobre sus rodillas, ¿no? Casi una estampa familiar. Y, por supuesto, para cerrar esta charla, no podemos dejar de mencionar los sarcófagos de Tutankamón, ¿no? Ese sarcófago rectangular de piedra que contenía en su interior otros 3 sarcófagos antropomorfos. Estas son imágenes de la exposición de Tutankamón en IFEMA de hace un par de años. Por supuesto, el sarcófago de Tutankamón es quizás de las piezas más conocidas, ¿no? Cuando Carter lo descubre, pues es muy cuidadoso, ¿no? Registrando, ve que está cubierto, digamos, de ese líquido negruzco, ¿no? Que probablemente son los restos, digamos, de ese proceso de momificación, protector. Hoy día, por supuesto, ha sido fantásticamente restaurado. Es una pieza, ya digo, que es quizás una pieza emblemática, ¿no? de esta colección, ¿no? Y, por supuesto, la famosísima máscara de Tutankamón, una pieza de oro macizo con incrustaciones de lapislázuli, una pieza excepcional, que es digamos, un verdadero icono de la civilización faraónica. Pero pensemos que, más allá de la fascinación, ¿no? De pensar que perteneció a un rey, ¿no? Que procede de una tumba intacta, tenemos que considerarla también como una obra de arte. Quiero decir, esto representa el arte de la 18 dinastía, de un periodo que es excepcionalmente rico, en el que Egipto, además, tiene contacto con muchas otras culturas, con habitantes de Siria, Palestina, de Próximo Oriente, hititas, habitantes de Creta, de Chipre. Quiero decir, es un periodo en el que quizás el arte egipcio florece de tal manera porque recibe muchas influencias del exterior, de la misma manera que se exporta, digamos, ese gusto por el arte egipcio, ¿no? Como más allá de la importancia, ¿no? De las piezas, ¿no? Tenemos que ver cómo el ajuar funerario de Tutankamón son, por supuesto, objetos para el más allá, objetos de su vida cotidiana, objetos diseñados para ser depositados en su tumba, pero son sobre todo verdaderas obras de arte, ¿no? Y ese legado creo que es importante apreciarlo y conservarlo. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.